¿Alguna vez te has sentido invisible, juzgado en un instante por alguien que no sabe nada de ti? ¿Qué pasa cuando ese juicio recae sobre una de las mujeres más poderosas, pero discretas, del país? Esta no es una historia sobre alguien que alza la voz o causa un escándalo. Se trata de una CEO, un contrato multimillonario y un vuelo lleno de personas que no tenían idea de que sus planes de viaje estaban a punto de desvanecerse. Es sobre cómo un simple gesto silencioso de una mujer a la que le dijeron que usara la fila de clase económica desencadenó una crisis corporativa a 30.000 pies de altura, todo antes de que un solo pasajero subiera al avión. Quédate conmigo, porque las personas más silenciosas a menudo tienen el impacto más devastador. El aire en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles era una sopa espesa de ansiedad humana, impregnada del olor a café rancio, combustible de avión y el leve dulzor de Cinnabon. Era una sinfonía de caos, el traqueteo frenético de maletas con ruedas rotas, los anuncios confusos de cambios de puerta por el altavoz, el llanto de un niño pequeño al que le negaron una tercera bolsa de papas fritas. En medio de este pandemonium fabricado estaba la doctora Isabella Monroe, un retrato de calma serena. Para el observador casual era completamente anodina. Llevaba unos pantalones deportivos grises oscuros de una tela técnica suave, una camiseta negra de manga larga sencilla y unas zapatillas on cloud cómodas pero costosas. Su cabello estaba recogido en un moño práctico y ordenado, y la única joya que llevaba era un elegante reloj de plata en su muñeca izquierda. No había un bolso de diseñador ostentoso ni una exhibición de riqueza. Parecía una instructora de yoga o una profesora universitaria camino a una conferencia. En realidad, era la fundadora y CEO de Monroe Dynamics, una empresa que había revolucionado las soluciones logísticas urgentes para la industria biomédica. El sencillo reloj en su muñeca era un Patek Philippe, un guiño silencioso a la precisión que exigía su vida. A su lado, inquieto con la correa de su bolso para laptop, estaba Liam Peterson. Liam, de 26 años, con ojos brillantes y apenas 6 meses en su rol como asistente ejecutivo de Isabella, vivía en un estado de perpetua admiración por su jefa. La había visto desmantelar a abogados corporativos beligerantes con una sola pregunta perfectamente formulada. La había observado encantar a una junta de inversores escépticos para financiar un proyecto que todos consideraban imposible, pero solo la había visto en la armadura impecable de una sala de juntas. Verla así, en ropa de viaje, fundida en el tapiz de la vida cotidiana, era una experiencia nueva. El vuelo 762 a JFK en Nueva York está ahora listo para el preembarque, anunció una voz por el altavoz. Isabella tomó un sorbo tranquilo de su agua. Ese es nuestro vuelo, Liam. Vamos. Volaban con Phoenix Air, una aerolínea importante con la que Monroe Dynamics tenía un contrato exclusivo de 9 cifras anuales. Su empresa era el cliente corporativo más grande de la aerolínea en la costa oeste. Este contrato no era para ejecutivos viajando a reuniones, era el núcleo de su negocio. Monroe Dynamics transportaba materiales críticos para la vida, órganos criopreservados para trasplantes, tratamientos contra el cáncer específicos para pacientes con una vida útil de solo unas horas y radioisótopos raros para imágenes médicas avanzadas. La división de carga de Phoenix Air era, en esencia, una extensión de la voluntad de Monroe Dynamics. Cada empleado de Phoenix Air que manejaba carga estaba capacitado en los protocolos propietarios de Monroe Dynamics. La asociación era profunda, intrincada y enormemente lucrativa para la aerolínea. Isabella y Liam tenían boletos de primera clase, una política innegociable de la empresa para cualquier empleado en un vuelo transcontinental que involucrara una entrega en vivo, como este. En la bodega de carga de este mismo avión, asegurado en una unidad de transporte biostable de última generación, había un par de pulmones de donante pediátrico destinados a una niña de 7 años en Mount Sinai, Nueva York. La cirugía estaba programada para el momento en que aterrizaran. El margen de error era 0. Se acercaron a la puerta de embarque, donde se formaban 2 filas distintas.
A la derecha, una larga cola para la cabina principal ya estaba creciendo. A la izquierda, una fila corta y dispersa estaba marcada por una cuerda azul de felpa y un letrero que decía «Acceso prioritario, primera clase, personal militar y miembros Phoenix Gold». Isabela se dirigió a la fila prioritaria. Solo había 3 personas delante de ellos. La agente de la puerta, una mujer de unos 40 y tantos años, con ojos cansados y una placa que decía Brenda, escaneaba los pases de abordar con un movimiento cansado y practicado. Su sonrisa era una línea fina y pintada que no llegaba a sus ojos. Irradiaba el aura de alguien que había lidiado con demasiados viajeros exigentes en su carrera y que hacía tiempo había agotado su paciencia. Cuando llegó el turno de Isabela, ella dio un paso adelante y extendió su teléfono, con el pase de abordar digital brillando en la pantalla. Brenda ni siquiera miró el teléfono. Sus ojos recorrieron rápidamente la sencilla vestimenta de Isabela, desde sus zapatillas hasta su rostro sin adornos, y una mueca casi imperceptible apretó sus labios. «Cariño», dijo, con una voz impregnada de una dulzura condescendiente, «la fila de economía está allá». Hizo un gesto con un movimiento de muñeca hacia la enorme cola a la derecha, sin siquiera molestarse en hacer contacto visual. «Esto es para nuestros invitados prioritarios». La palabra cariño quedó suspendida en el aire, un pequeño insulto casual diseñado para poner a Isabela en su lugar. El rostro de Liam se sonrojó de indignación. Inmediatamente dio un paso adelante, listo para intervenir. «Disculpe, ella está en...». Isabela puso una mano suavemente en su brazo, una orden silenciosa para que se detuviera. Su expresión no cambió. Permaneció plácida, con la mirada fija en Brenda. No alzó la voz, no protestó, simplemente mantuvo su teléfono extendido, con la designación de primera clase claramente visible en la pantalla. Brenda suspiró con una impaciencia teatral. «Mira, no tengo tiempo para esto. Si no tienes un pase de abordar prioritario, debes moverte a la otra fila y dejar que estas personas embarquen». Todavía no había mirado la pantalla. Su juicio estaba hecho y, en su mente, era definitivo. La mujer en los pantalones deportivos no pertenecía allí. El hombre detrás de Isabela, un caballero corpulento con un traje brillante, resopló impaciente. «¿Podemos avanzar?». Brenda tomó esto como su señal. Miró a Isabela con ojos endurecidos. «Última vez, señorita. Al final de la fila». El rechazo fue total. Era un juicio no solo sobre su ropa, sino sobre su raza, su género, su misma presencia en ese espacio. En el mundo de Brenda, el poder tenía un aspecto determinado, y Isabella Monroe no encajaba en esa descripción. La mirada de Isabela no se apartó del rostro de Brenda. El aire a su alrededor parecía detenerse. El ruido ambiental del aeropuerto se desvaneció en un zumbido sordo. Liam sintió que la temperatura caía, un escalofrío repentino e inexplicable en el aire. Su jefa, la mujer que podía dominar salas de juntas con su tranquila intensidad, estaba enfocando toda esa intensidad en esta agente de puerta ignorante. Lentamente, con deliberación, Isabela bajó su teléfono. No discutió, no explicó, no le mostró a Brenda el pase de abordar que habría demostrado que tenía razón. La oportunidad para eso había pasado. Se había cruzado una línea, no de procedimiento aeroportuario, sino de respeto fundamental. En cambio, desbloqueó su teléfono con un movimiento de su pulgar. Sus dedos se movieron con velocidad practicada, escribiendo un mensaje corto y críptico. Luego navegó a sus contactos, encontró el nombre David Chen, COO, y presionó enviar. Después hizo una cosa más. Dio un solo paso atrás desde la fila prioritaria, una concesión silenciosa. Se volvió hacia Liam, su rostro tan calmado e ilegible como un lago profundo. «Cambio de planes, Liam», dijo, su voz tranquila y serena, pero con el peso de un ancla cayendo. «No volamos hoy». Brenda la observó irse, una pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. Había ganado, había mantenido su fila pura. Se volvió hacia el siguiente pasajero, ajena al hecho de que no solo había insultado a una pasajera,
Había encendido la mecha de una bomba corporativa y el gesto silencioso de un solo mensaje de texto fue la chispa. La onda expansiva estaba en camino. El mensaje de texto que salió del teléfono de la doctora Isabella Monroe era engañosamente simple. Contenía solo 5 palabras. Ejecutar protocolo Índigo. Phoenix AirMed. Inmediato. En San Francisco, en la sede global de Monroe Dynamics, el director de operaciones, David Chen, estaba en una reunión finalizando una nueva ruta logística europea. Su teléfono, que siempre llevaba consigo y estaba configurado con un patrón de vibración específico para los mensajes de Isabella, vibró discretamente en su bolsillo. Se excusó sin decir una palabra, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Salió al pasillo y leyó el mensaje, su sangre se heló. El protocolo Índigo era un nombre que infundía una mezcla única de temor y respeto en el liderazgo senior de Monroe Dynamics. Era un interruptor corporativo de juicio final. Era el equivalente digital de un capitán de submarino girando la llave de lanzamiento. Era un corte catastrófico y completamente automatizado de lazos con un socio importante, diseñado para escenarios de negligencia grave o fallos catastróficos. Un accidente aéreo, una brecha masiva de datos, un colapso total de las obligaciones contractuales. Había sido diseñado por la propia Isabella, pero nunca, ni una sola vez, se había utilizado. Era la opción nuclear de la empresa. La mente de David corría. Debió haber un accidente, una explosión, una pérdida crítica de carga. Inmediatamente imaginó los pulmones pediátricos en el vuelo 762. Corrió de vuelta a su oficina, su corazón latiendo con fuerza. Cynthia gritó a su asistente: «Consígueme el estado en tiempo real del vuelo 762 de Phoenix Air desde LAX y pon al equipo de trasplantes de órganos de Mount Sinai en una línea prioritaria. Ahora». Se sentó en su terminal, sus dedos volando por el teclado. Abrió el panel de control del protocolo Índigo. Apareció una pantalla negra con una sola indicación: confirmar ejecución, autorización Phoenix Air PHX, Monroe. David respiró hondo. La orden de Isabella era absoluta. No había lugar para cuestionarla. Su trabajo era ejecutarla y manejar las consecuencias. Escribió su propio código de autorización y presionó Enter. Una cascada de eventos digitales, meticulosamente preprogramados, comenzó a desplegarse con una velocidad aterradora. En la sede corporativa de Phoenix Air, en Dallas, un vicepresidente senior de cuentas corporativas, un hombre llamado Robert Sterling, estaba terminando su almuerzo cuando una serie de alertas rojas comenzaron a parpadear en su escritorio. Un correo electrónico automatizado con el asunto «Terminación inmediata del contrato Monroe Dynamics Acto 774B1» apareció en su bandeja de entrada. Era un texto estándar, brutalmente eficiente y legalmente hermético, citando la cláusula 34B de su acuerdo. Terminación por causa debido a acciones que socavan fundamentalmente la integridad y la confianza operativa. Simultáneamente, el sistema del Departamento de Contabilidad registró una devolución masiva automatizada. El sistema de Monroe Dynamics estaba recuperando electrónicamente todas las tarifas prepagadas para los envíos de carga del próximo trimestre, una suma total de poco más de 28 millones. El sistema de reservas de carga propietario de la aerolínea, que se conectaba directamente con Monroe Dynamics, se oscureció de repente. Todos los envíos programados de Monroe Dynamics para los próximos 6 meses, cientos de vuelos al día a nivel global, desaparecieron. El sistema comenzó a marcar docenas de vuelos próximos que ahora, de repente, no eran rentables, ya que su carga más valiosa había sido eliminada. El teléfono de Sterling sonó. Era el jefe de la división de carga. Estaba gritando: «¿Qué demonios está pasando, Bob? Acabamos de perder todos los envíos de Monroe. Se han ido. El sistema es un mar rojo. Es un baño de sangre». De vuelta en la Terminal 4 de LAX, Brenda, la agente de la puerta, continuaba embarcando el vuelo, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. «Que tenga un buen vuelo», decía monótonamente, escaneando otro pase. «Disfrute su viaje». De repente, la pantalla de la computadora frente a ella parpadeó.
Un nuevo mensaje apareció en letras rojas y brillantes. Embarque suspendido. Autoridad de la puerta revocada. Su escáner emitió un pitido de enojo y se negó a aceptar el siguiente pase de abordar. «¿Qué demonios?», murmuró, intentando cerrar el mensaje. No desaparecía. Su supervisor, un hombre de aspecto agotado llamado Frank Davis, bajó corriendo por la rampa del Jet Bridge, su rostro pálido y sudoroso. «Brenda, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste?», exigió, su voz un susurro frenético. «¿Qué hice yo?», replicó Brenda, ofendida. «Nada, el sistema se congeló, probablemente sea otro fallo de TI». «No es un fallo», siseó Frank, mirando a los pasajeros confundidos. «Acabo de recibir una llamada de Dallas. La corporativa está en crisis. Dicen que se originó desde esta puerta, desde este vuelo. Están gritando sobre Monroe Dynamics. ¿Tuviste alguna interacción con alguien de Monroe Dynamics?» La mente de Brenda se quedó en blanco. El nombre le sonaba vagamente familiar, como una empresa que había visto en manifiestos de carga. Pero ella no era una gran agente de carga. Ella lidiaba con personas. No, nadie importante, solo el grupo habitual, algunos trajes, unas pocas familias. Sus ojos recorrieron a las personas restantes en la fila prioritaria, luego al mar de rostros en la fila de economía. No podía identificar a nadie significativo. Su cerebro, condicionado por años de rutina, ya había descartado la imagen de la mujer en los pantalones deportivos como insignificante. Mientras tanto, el tablero de salidas principal de toda la terminal comenzó a actualizarse. Junto al vuelo 762 de Phoenix Air a Sharjah, el estado a tiempo cambió a un amarillo brillante y ominoso. Retrasado. Un momento después, cambió nuevamente a estado pendiente. Los pasajeros comenzaron a murmurar, sacaron sus teléfonos. La marea de caos controlado en la terminal comenzaba a convertirse en un verdadero malestar. Isabella y Liam estaban de pie cerca de una tienda Hudson News, observando la escena desde la distancia. Liam miraba el tablero de salidas con la boca ligeramente abierta. Miró a su jefa, que estaba revisando algo en su teléfono con calma. «Doctora Monroe, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Qué está pasando, Liam?», dijo ella, finalmente levantando la vista de su pantalla. Sus ojos eran fríos y firmes. «Es un momento de aprendizaje. Cuando alguien te muestra que no valora tu negocio, le crees y actúas en consecuencia». El teléfono de Liam vibró. Era una alerta del sistema de viajes automatizado de la empresa. «Su reserva en PHX 762 ha sido cancelada. Por favor, espere arreglos alternativos». Miró hacia la puerta, donde Frank Davis ahora hablaba frenéticamente por su walkie-talkie, sus ojos recorriendo la multitud como un animal acorralado. Fue entonces cuando el walkie-talkie de Frank crepitó con una voz desde la torre de operaciones centrales del aeropuerto. La voz estaba tensa por el pánico. «Puerta 44B, atención, tenemos una orden ejecutiva de la corporativa de Phoenix. Están deteniendo el vuelo 762. Deteniéndolo». «¿Deteniéndolo?», graznó Frank al radio. «¿Por qué motivo? El avión está listo. La tripulación está a bordo». La voz al otro lado era sombría. «El motivo es que su carga principal acaba de ser legalmente recuperada por el remitente. Y el remitente, Monroe Dynamics, acaba de terminar todos los contratos que tiene con esta aerolínea, con efecto inmediato. Están invocando una cláusula de materiales peligrosos y están enviando a su propio equipo para recuperar su propiedad de la bodega de carga. Hasta que eso ocurra, su avión no va a ninguna parte». Frank miró fijamente el caos que ahora presidía. Carga recuperada, un contrato terminado por valor de millones, todo originado desde su puerta en los últimos 10 minutos. No tenía sentido. Era imposible. Escaneó la multitud nuevamente, su desesperación creciendo. ¿Quién podría tener ese tipo de poder? Sus ojos se posaron en el hombre corpulento con el traje brillante que había estado en la fila prioritaria. ¿Era él? Comenzó a caminar hacia él, pero luego su mirada pasó de largo y los vio. De pie silenciosamente junto al puesto de periódicos, un joven que parecía un interno nervioso y una mujer negra con ropa deportiva sencilla. La vio mirar el tablero de salidas,
luego bajar la vista a su teléfono, su expresión completamente serena. Una fría y aterradora comprensión comenzó a surgir en la mente de Frank Davis. El poder no siempre usaba traje. A veces usaba pantalones deportivos, y su agente de puerta acababa de decirle que se fuera al final de la fila. El caos en la puerta 44B ya no era un asunto silencioso y latente. Había estallado. Los pasajeros, al darse cuenta de que estado pendiente era un eufemismo corporativo para cancelado, se amontonaron en el mostrador, sus voces un coro creciente de frustración y enojo. ¿Qué está pasando? Tengo un vuelo de conexión en Nueva York. Esto es inaceptable. Exigimos una respuesta. Brenda estaba completamente abrumada. Su sonrisa pintada se había desvanecido, reemplazada por un terror de ciervo ante los faros. Era un engranaje en una máquina entrenada para manejar problemas rutinarios como cambios de asiento y tarifas de equipaje. No tenía un guión para un apocalipsis corporativo. Frank Davis, mientras tanto, estaba teniendo la peor conversación de su vida profesional. Robert Sterling, el vicepresidente senior de Dallas, estaba al teléfono y su voz era un gruñido bajo y peligroso que prometía consecuencias rápidas y terribles. «Frank, necesito que entiendas lo que has hecho», siseó Sterling por el teléfono. «Monroe Dynamics no es solo un cliente. Son la savia de nuestro corredor biomédico de la costa oeste. Tenemos aviones en el aire ahora mismo en todo el mundo llenos de su carga. Esta única acción ha puesto en peligro toda nuestra red logística. Necesito que me digas ahora mismo quién de Monroe Dynamics estuvo en tu puerta». Los ojos de Frank volvieron a la mujer junto a la Hudson News. No podía ser, era demasiado absurdo. Había pasado su carrera inclinándose ante hombres con trajes caros y aprendiendo a detectar una tarjeta platino a 20 pasos. Todo su instinto profesional gritaba que esta mujer era una nadie. No lo sé, señor», tartamudeó. «No había nadie que se identificara como el CEO estaba en el manifiesto de tu vuelo». «Frank», rugió Sterling, su voz quebrándose de ira. «La Dr. Isabella Monroe, líder más innovadora en logística según Forbes, 4 años consecutivos. Era una invitada de la aerolínea, marcada para asistencia especial, aunque nunca la usa. Ahora encuéntrala. Ponte de rodillas y arregla esto». El nombre golpeó a Frank como un golpe físico. Dra. Isabella Monroe. Había visto su foto en revistas. Ahora lo recordaba. Un artículo en Wired sobre el trabajo innovador de su empresa. Pero en la foto, ella estaba con un traje de poder impecable, de pie en un laboratorio reluciente. La mujer en su terminal no se parecía en nada a eso. Su sangre se convirtió en agua helada. Miró a Brenda, cuyo rostro era una máscara de confusión. «Brenda», dijo, su voz temblando, «la mujer que enviaste a la fila de economía, la mujer negra con los pantalones deportivos. ¿Viste a dónde fue?» Brenda parpadeó, el recuerdo filtrándose lentamente a través de la niebla de su pánico. «Ella está justo ahí, junto a la librería», dijo, con un dejo de su desdén anterior, todavía sin comprender la magnitud de su error. Frank no respondió. Guardó su teléfono y comenzó a caminar, rígido y robótico, hacia Isabella Monroe. Se sentía como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Los gritos enfurecidos de los pasajeros, los anuncios frenéticos, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Su mundo entero se había reducido al espacio entre él y la mujer tranquila y discreta que ahora verificaba la hora en su sencillo reloj de plata. Mientras se acercaba, Liam lo vio venir e instintivamente dio un paso protector frente a Isabella. «Dra. Monroe», dijo Frank, su voz quebrándose. Estaba sudando profusamente ahora, su uniforme sentía como un lazo. «Soy Frank Davis, el gerente de la estación de Phoenix Air aquí en LAX. Ha habido un malentendido terrible en la puerta, un error catastrófico de juicio por parte de mi personal». Disparó una mirada venenosa hacia Brenda, que los observaba, con la mandíbula ahora colgando floja, mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. El color se desvaneció de su rostro. «No fue un malentendido, señor Davis», respondió Isabella, su voz suave pero clara, cortando el ruido del aeropuerto.
Su empleada fue muy clara, me evaluó, hizo un juicio y me dio una instrucción. Simplemente elegí aceptar su evaluación. ¿Aceptar su evaluación? ¿Qué quiere decir?, preguntó Frank, desconcertado. Ella evaluó que mi patrocinio no era una prioridad para Phoenix Air. Por lo tanto, he llevado mi patrocinio no prioritario a otro lugar, permanentemente. La palabra permanentemente aterrizó con la finalidad de un martillo de juez. Frank retrocedió como si hubiera sido abofeteado. «Doctora Monroe, por favor», suplicó, su profesionalismo desmoronándose en una súplica cruda. «Podemos arreglar esto, la pondremos en el avión inmediatamente. Haré que despidan a la gente responsable en el acto. Le ofreceremos compensación, vuelos gratis de por vida, lo que sea necesario. Tenemos una relación de 20 años con su empresa». Isabela dejó que el silencio se prolongara un momento, obligándolo a quedarse allí en su propio sudor desesperado. Liam la observaba. No estaba enojada, no estaba regodeándose. Estaba diseccionando la situación como un cirujano examinando un órgano enfermo. «Señor Davis», dijo finalmente, «esto ya no se trata de mis sentimientos heridos o de la falta de capacitación de sus empleados. Se trata de un fallo sistémico. El malentendido, como usted lo llama, reveló una falla fatal en su paradigma de servicio. Mi empresa envía materiales donde un retraso de 1 hora puede ser la diferencia entre un trasplante de órganos exitoso y la muerte de un niño. Confiamos en socios que son eficientes, precisos y respetuosos en cada nivel de su organización, desde la bodega de carga hasta la cabina y la puerta de embarque. Lo que su empleada me mostró no fue solo un prejuicio personal, fue un síntoma de una cultura corporativa que es, en el mejor de los casos, descuidada y, en el peor, discriminatoria. Eso introduce un nivel de riesgo operativo que ya no estoy dispuesta a aceptar». Hizo una pausa, dejando que la lección de escuela de negocios calara. «El contrato está terminado. Mi equipo legal ya ha enviado la notificación oficial. Es irrevocable». Frank parecía que iba a enfermarse físicamente. Había sido enviado a apagar un incendio, pero llegó para encontrar solo un cráter humeante. De repente, un nuevo elemento de pánico entró en sus ojos. «Pero la carga, su envío en este vuelo es crítica, ¿verdad? El manifiesto dice que es un transporte biológico de nivel 1. Este fue el giro que Liam no había comprendido completamente. Sabía sobre los pulmones, por supuesto, pero no había conectado los puntos en el calor del momento. Al cancelar el contrato, la doctora Monroe había puesto en peligro la entrega. Miró a su jefa, una chispa de duda en sus ojos por primera vez. La expresión de Isabela se endureció solo por un segundo. Fue la primera grieta que él había visto en su fachada serena. Había tomado una decisión calculada y despiadada, y ahora tenía que lidiar con las consecuencias de vida o muerte que había puesto en marcha. «Sí, es crítica», dijo, su voz cayendo a un susurro de acero, «y dado que su aerolínea ya no puede confiarse para cumplir con sus obligaciones, lo estoy manejando yo misma». Se apartó del gerente de la estación atónito y puso su teléfono en su oído. Había estado sonando silenciosamente contra su palma. «David», dijo, su voz ahora una secuencia rápida de órdenes. «Índigo está ejecutado. Bien, ahora activa Helios. Necesito un G-150 en el asfalto en la suite privada de LAX en 40 minutos, con capacidades completas de transporte médico. Quiero a nuestro mejor equipo de recuperación en la bodega de carga de Phoenix en 10 minutos. David, estoy enviando los códigos de autorización ahora. Pon a Mount Sinai en la línea. Dile a la doctora Anna Sharma que el paquete sigue en camino, pero nuestro ETA se actualizará. No vamos a fallarle a esta niña». Colgó y miró a Liam. La observadora tranquila y desapegada había desaparecido. En su lugar estaba la CEO, una comandante desplegando sus tropas. «Liam, ponte al teléfono con el transporte terrestre. Necesito un auto negro en el nivel de llegadas en 20 minutos. Diles que es un tránsito código carmesí. Sabrán lo que significa». Liam entró en acción, asintió y buscó torpemente su teléfono. Isabela se volvió hacia el pálido Frank Davis, que había escuchado toda su conversación.
Estaba mirándola con una mezcla de terror y admiración. No solo había despedido a su aerolínea, sino que en el espacio de una llamada de 10 minutos, había alquilado un jet médico privado y movilizado un equipo de extracción para recuperar la carga del avión de su empresa. Estaba operando en un nivel que él no podía comprender. Mi equipo estará aquí en breve para tomar posesión de nuestra propiedad, señor Davis, dijo fríamente. Espero su cooperación total e incondicional. Si encuentran alguna resistencia de su equipo terrestre, su seguridad o los representantes de su sindicato, haré una llamada más. Esa llamada será a la FAA para reportar una retención hostil de materiales médicos críticos. Le aseguro que las consecuencias del protocolo Índigo se sentirán como una brisa de verano agradable en comparación con eso. Luego se alejó, con Liam apresurándose para seguirle el paso, dejando al gerente de la estación solo en medio de una terminal que se había convertido en el epicentro de su propia ruina personal y profesional. Al otro lado, Brenda estaba siendo hablada en voz baja por dos representantes de la aerolínea. Su rostro estaba ceniciento. Sus días con Phoenix Air habían terminado. Ella, Frank y toda la aerolínea apenas comenzaban a entender las consecuencias catastróficas de decirle a la mujer equivocada que se pusiera al final de la fila. La noticia de la terminación del contrato de Monroe Dynamics se extendió por la estructura corporativa de Phoenix Air como un virus. Los operadores que monitoreaban empresas logísticas relacionadas con aerolíneas captaron el rumor de la interrupción repentina e inexplicable en el volumen de envíos de Monroe. Los algoritmos de trading automatizados, programados para interpretar tal interrupción como una señal de fallo catastrófico, comenzaron a vender acciones de Phoenix Air. En los 20 minutos posteriores al mensaje de texto de Isabella, las acciones de PHX cayeron un 3%. Para cuando Isabella se alejaba de Frank Davis, las acciones habían caído un 9%, eliminando más de 400 millones de la capitalización de mercado de la empresa. El CEO de Phoenix Air, un hombre llamado Mark Ingersoll, se enteró de la crisis no por su propio personal, sino por una llamada frenética de un analista de Wall Street exigiendo saber si uno de sus aviones se había estrellado. En el asfalto de LAX, el equipo terrestre del vuelo 762 recibió un conjunto desconcertante de nuevas órdenes. Cesen todas las preparaciones previas al vuelo. Esperen al equipo de carga especializado. No se acerquen bajo ninguna circunstancia a la bodega de carga 3. Minutos después, dos camionetas negras con el discreto logo de Monroe Dynamics, una M estilizada que se asemejaba a un latido constante, cruzaron rápidamente el campo de aviación, guiadas por vehículos de operaciones del aeropuerto. Un equipo de 6 profesionales en monos grises, discretos y eficientes, salió. No eran ruidosos ni agresivos. Se movían con la confianza silenciosa de las fuerzas especiales. Presentaron al supervisor del equipo terrestre de Phoenix un documento digital firmado por Isabella y cofirmado por David Chen, autorizando la recuperación inmediata de su propiedad. El documento era inexpugnable. El equipo de Phoenix, desconcertado e intimidado, solo pudo retroceder y observar mientras el equipo de Monroe desbloqueaba expertamente la bodega de carga, accedía a la unidad de transporte avanzada y transfería cuidadosamente el contenedor que contenía los pulmones pediátricos a su propio vehículo climatizado. Toda la operación tomó menos de 7 minutos. Fue una clase magistral en precisión y eficiencia, todo lo que Isabella había acusado a la aerolínea de carecer. De vuelta en la terminal, la escena había empeorado aún más. El vuelo 762 estaba ahora oficialmente cancelado. Los pasajeros estaban siendo informados de que debían volver a reservar, sus gritos enfurecidos resonando por el vestíbulo. Brenda ya no estaba en la puerta. Había sido escoltada por la seguridad del aeropuerto a una oficina trasera, su rostro una máscara de incredulidad con lágrimas. Su carrera, construida durante 18 años de servicio agotador, había sido desmantelada en menos tiempo del que lleva tomar una taza de café. Había cometido un simple error, se decía a sí misma, una simple suposición. No tenía forma de saberlo, pero en un mundo de consecuencias, la ignorancia no era una defensa.
Isabela y Liam estaban ahora en un elegante Escalade negro, acelerando por el laberinto de caminos de servicio que conectaban las terminales comerciales con los aeródromos privados. Liam estaba en silencio, aún procesando la escala de lo que acababa de presenciar. Había visto el poder en las reuniones, pero eso era abstracto. Números en una hoja de cálculo, cláusulas en un contrato. Esto era un poder real y tangible. El poder para detener el mundo, para doblar la infraestructura de una corporación multimillonaria a tu voluntad, todo con unas pocas palabras y un toque en una pantalla. Finalmente encontró su voz. Los pulmones, ¿estarán bien? ¿El tiempo? Isabela miraba por la ventana, su rostro ilegible. Será justo, pero lo lograremos. Construimos redundancias dentro de nuestras redundancias. Liam, el protocolo Helios, la solución del jet médico privado, está diseñado exactamente para este tipo de fallos de socios. Tenemos un margen de 30 minutos incorporado en el programa quirúrgico de Mount Sinai. Quemaremos ese margen, pero la entrega se hará. Sonaba confiada, pero Liam podía ver la tensión en su mandíbula. Había tomado una apuesta colosal. Había apostado la vida de una niña por un principio. El pensamiento era tanto aterrador como profundamente admirable. No lo había hecho por ego, se dio cuenta. Lo había hecho porque una aerolínea que podía cometer un error prejuicioso tan casual en la puerta no podía confiarse con los miles de envíos de vida o muerte que su empresa manejaba todos los días. Hoy fue un comentario despectivo. Mañana podría ser un órgano perdido. Había amputado una extremidad para salvar todo el cuerpo. Cuando su auto llegó a la entrada discreta y lujosa de la suite de aviación privada, el teléfono de Isabela sonó de nuevo. El identificador de llamadas simplemente decía Mark Ingersoll. Lo dejó sonar 3 veces antes de contestar, lo puso en altavoz. Isabela, la voz estaba tensa, la voz de un hombre intentando proyectar calma desde el epicentro de un terremoto. Mark Ingersoll aquí. Estoy sin palabras. Acabo de ser informado sobre la situación en LAX. En primer lugar, en nombre de cada empleado de Phoenix Air, quiero ofrecer mis disculpas más profundas y sinceras por el trato vergonzoso que recibiste. Aprecio la llamada, Mark, dijo Isabela, su voz desprovista de calidez. Estamos tomando medidas inmediatas y decisivas, continuó Ingersoll, su voz acelerándose. El empleado en cuestión ha sido despedido. El gerente de la estación ha sido suspendido en espera de una investigación completa. Estamos lanzando una capacitación obligatoria de arriba a abajo para todos nuestros 80,000 empleados sobre sensibilidad, servicio y sesgo implícito. Este es un momento decisivo para nosotros. Una llamada de atención. Suena como tal, respondió Isabela uniformemente. Isabela, por favor. La voz de Ingersoll perdió su pulido corporativo, convirtiéndose en la súplica cruda de un hombre viendo su empresa arder. Una asociación de 20 años, miles de millones de dólares en negocios compartidos. No podemos dejar que termine así por la ignorancia de un solo empleado. Este fue el momento, la negociación, el punto donde la mayoría de los CEOs aprovecharían la situación para obtener un mejor trato, una compensación financiera, un pedazo de carne. Liam se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar cómo respondería. Mark, dijo Isabela, y su voz ahora estaba teñida de un profundo cansancio. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Fue la empleada que me insultó hoy la primera en tu empresa en tener un pensamiento prejuicioso? ¿Fue la primera en juzgar a un pasajero por el color de su piel o la ropa que llevaba? Por supuesto que no. ¿Y será la última? Isabela lo interrumpió. Incluso con tus nuevos programas de capacitación y tus investigaciones, ¿puedes garantizarme con un 100% de certeza que ningún empleado de Monroe Dynamics, ningún envío crítico volverá a ser impactado por el simple error de uno de tus empleados? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. El único sonido era la respiración pesada de Ingersoll. Era un CEO. No podía hacer una garantía como esa. Era imposible. Puedo garantizar que haremos todo lo que esté en nuestro poder, comenzó, pero Isabela lo interrumpió de nuevo. No es suficiente, no para mí, no para las personas que dependen de mi empresa para entregar.
No disfruto de esto, Mark. Has sido un socio decente durante muchos años, pero el mundo ha cambiado. Los estándares han cambiado. Mi tolerancia para este tipo de riesgo específico se ha reducido a cero. Tomó aire. La terminación del contrato se mantiene. No hay negociación. Sin embargo, no soy un monstruo. Mi COO se pondrá en contacto con tu equipo para organizar una transición. No dejaremos tus aviones en tierra de la noche a la mañana. Eliminaremos nuestra carga durante los próximos 90 días en un cronograma de nuestra elección para garantizar una interrupción mínima para los pacientes que servimos. Después de eso, nuestra relación ha terminado. Adiós, Mark. Terminó la llamada antes de que él pudiera responder. Miró a Liam, cuyos ojos estaban abiertos de par en par con un nuevo nivel de comprensión. No solo había buscado venganza, había ofrecido un cierre profesional estructurado, había decapitado a la empresa, pero estaba dispuesta a ayudar a organizar el funeral. Fue el acto de misericordia más frío, profesional y despiadado que había presenciado. Un hombre con un traje impecable abrió la puerta del Escalade. Doctora Monroe, su jet está listo y con combustible. El paquete está asegurado a bordo. Podemos partir bajo su orden. Isabela asintió mientras salía del auto y llegaba al asfalto, donde un reluciente Gulfstream G150 esperaba. Los últimos vestigios del caos de la terminal de la X parecían estar a un mundo de distancia. Había entrado en ese aeropuerto como una viajera anónima y lo dejaba como una fuerza de la naturaleza que con una sola mano había puesto de rodillas a un gigante corporativo. El vuelo había sido cancelado, pero su misión estaba muy viva. El ascenso fue un impulso suave y poderoso hacia el cielo oscurecido de California, una transición del reino caótico de los terrenales al reino sereno de la atmósfera superior. Dentro de la cabina del Gulfstream G550, el silencio era profundo, una cortina de terciopelo que descendía y silenciaba el mundo. Era una tranquilidad diseñada, la antítesis de la terminal que acababan de dejar, un lugar de anuncios estridentes, gritos frustrados y la fricción implacable de la humanidad. Aquí solo había el susurro más leve del aire reciclado y el zumbido distante y reconfortante de los motores Rolls-Royce, impulsándolos hacia el este a más de 500 millas por hora. Liam estaba sentado frente a Isabela en un asiento de cuero crema suave, la madera oscura pulida de la mesa desplegable entre ellos brillando bajo las luces cálidas y suaves de la cabina. Una azafata les había ofrecido champán, sándwiches gourmet, una comida completa, cualquier cosa que desearan. Liam había pedido reflexivamente una botella de agua con gas que ahora estaba intacta, con su condensación trazando un círculo perfecto en el posavasos. No podía decidirse a comer o beber. Su mente aún estaba procesando la escala de los eventos del día, repitiendo la secuencia desde el comentario despectivo inicial hasta las repercusiones corporativas globales. Siempre había visto el poder como algo ruidoso, algo escenificado. Lo había presenciado en adquisiciones hostiles discutidas en las noticias, en los discursos estruendosos de los políticos, en las peleas ficticias de dramas de salas de juntas. Pero lo que había presenciado hoy era diferente. Era una forma de poder silenciosa, casi invisible, estructural y absoluta. Era el poder no de una bola de demolición, sino de un arquitecto que, con un solo comando, podía borrar un ala del edificio y desarraigar toda su base. Sentía una mezcla vertiginosa de admiración y un leve temor. Estaba viendo la verdadera naturaleza de la mujer para la que trabajaba, el cálculo frío de las consecuencias que yacía bajo su comportamiento académico tranquilo. Sus pensamientos seguían girando en torno al costo humano. Imaginó a Brenda, la agente de la puerta, su arrogancia convirtiéndose en terror mientras era escoltada. Imaginó a Frank Davis, el gerente de la estación, su carrera probablemente en ruinas. Imaginó a los inversores anónimos que habían perdido dinero en la caída de las acciones. ¿Eran todos solo daños colaterales en una guerra declarada por un solo comentario ignorante? La cuestión de la proporcionalidad lo corroía. Isabela, por su parte, parecía haber seguido adelante. Tenía su tableta fuera y estaba inmersa en una actividad silenciosa y eficiente.
Revisaba la nueva ruta de vuelo, coordinaba con el equipo terrestre en Nueva York y leía un informe meteorológico detallado para anticipar cualquier turbulencia. En una sección controlada de temperatura en la parte trasera de la cabina, un técnico médico de Monroe Dynamics, un hombre tranquilo llamado Marcus, estaba monitoreando una pantalla que mostraba los signos vitales de la carga preciosa. Era el pastor de esta misión, ahora una encarnación física de la promesa de la empresa. Finalmente, después de casi una hora de volar a través de la oscuridad estrellada y silenciosa, Liam encontró su voz. Se sentía pequeña en la vasta quietud de la cabina. Ella perdió su trabajo, dijo, las palabras flotando en el aire. La agente de la puerta, Brenda. Isabela levantó la vista de su tableta, su mirada firme. No parecía sorprendida por la pregunta. Parecía haber estado esperándola. Sí, Liam. Imagino que sí. Y el señor Davis, continuó Liam presionando hacia adelante. Y el precio de las acciones, cientos de millones de dólares en valor perdidos en una tarde. Toda esa gente. Se desvaneció, la inmensidad de todo eso sintiéndose demasiado grande para articular. Finalmente hizo la pregunta que había estado rondando en su mente, la pregunta que separaba la admiración del verdadero entendimiento. ¿Tú te sientes mal por ellos? Isabela dejó su tableta en la mesa con cuidado deliberado. Juntó las manos y tomó un momento largo, no por efecto dramático, sino como si diera a la pregunta el peso que merecía. Miró por la ventana curva hacia el lienzo negro de la noche. Siento un profundo pesar de que se llegara a esto, comenzó, su voz medida y reflexiva. No obtengo ninguna satisfacción de que una mujer como Brenda pierda su sustento. Puedo imaginar su historia. Estoy segura de que trabaja largas horas por un salario que no refleja el estrés de su trabajo. Estoy segura de que lidia con personas groseras y exigentes todo el día. Y estoy segura de que, en su mundo, ha aprendido a sobrevivir haciendo juicios rápidos y cínicos sobre las personas que pasan frente a ella. Su mente creó un atajo, un prejuicio, para hacer su mundo más simple. Una persona que se ve como yo no se supone que esté en un lugar de privilegio. Es la banalidad del sesgo, Liam. Rara vez es un odio grandioso y villano. Son 1.000.000 de suposiciones pequeñas, perezosas y corrosivas. Volvió su mirada hacia él y sus ojos eran intensos. Pero aquí está la distinción crucial. Puedo tener empatía por su situación personal, pero no puedo tener tolerancia alguna por las consecuencias profesionales de sus acciones. Mi decisión no fue sobre castigar a Brenda, fue sobre proteger esta empresa, a nuestros empleados y, lo más importante, a los pacientes al final de nuestra cadena de suministro de la próxima Brenda y la que vendrá después. Porque su simple error reveló una podredumbre sistémica. Me dijo que la cultura de Phoenix no era lo suficientemente robusta para prevenir que el prejuicio personal infectara la responsabilidad profesional, y eso, en nuestro trabajo, es una enfermedad terminal. El jet se inclinó ligeramente mientras navegaba por un parche de aire inestable. Isabela no parecía notarlo. El poder no se trata de hacer una escena, continuó, retomando el hilo. Cualquiera puede gritarle a un agente de la puerta. Eso es enojo performativo. Te hace sentir mejor por un momento, pero no cambia nada del sistema subyacente. El verdadero poder, el poder estructural, es la capacidad de cambiar el sistema mismo. Se trata de entender los contratos, las palancas financieras, las dependencias operativas, la arquitectura invisible del mundo, y se trata de tener la previsión de construir una herramienta como el protocolo Índigo. Es un arma terrible y hermosa, y la inmensa carga del liderazgo es saber que eres el único que puede decidir cuándo usarla. Su teléfono vibró con un tono específico y discreto. Era el enlace satelital. Miró la pantalla. David Chen respondió, poniéndolo en altavoz. Isabela, la voz de David era nítida y profesional. Mount Sinai está en la línea. La doctora Sharma está ansiosa por el ETA revisado. El equipo quirúrgico está preparado y esperando. Necesita tu absoluta seguridad. Este era el momento de la verdad. Las consecuencias de su decisión ahora llamaban a la puerta.
Pásala, David, dijo Isabela con calma. Un momento después, una nueva voz, femenina y tensa por el estrés, llenó la cabina. «Doctora Monroe, Anna Sharma. Doctora Sharma, estoy aquí. ¿Cuál es tu estado?» La voz de Isabela había cambiado. Ahora estaba impregnada de un comando inquebrantable, la voz de un general de campo hablando con un teniente de confianza. «Estamos listos, Isabela, pero el reloj está corriendo. Tu margen original de 30 minutos ahora se ha reducido a 10. Si tu equipo terrestre se encuentra con un semáforo en rojo en Queens, podríamos estar en problemas. ¿Estás segura de que puedes cumplir con esta ventana?» «Ana», dijo Isabela, su voz un lecho de roca de certeza. «Mi vehículo será recibido por una escolta policial en la terminal privada de JFK. La ruta ha sido despejada. Tu paquete estará en tus manos en exactamente 58 minutos. Tienes mi palabra. Prepara a tu equipo». «Entendido», dijo la doctora Sharma, la tensión en su voz aliviándose ligeramente, reemplazada por confianza. «Contamos contigo». «Puedes hacerlo», respondió Isabela. Y la línea se cortó. Miró a Liam, que había escuchado el intercambio, su corazón latiendo con fuerza. Acababa de hacer una promesa que llevaba el peso de la vida de una niña. «¿Ves, Liam?», dijo suavemente, la comandante retrocediendo y la mentora regresando. «Este es el riesgo. El prejuicio de esa única mujer creó este momento de peligro extremo. El fallo fue suyo, pero la responsabilidad de arreglarlo es mía, siempre lo es. Por eso el contrato tenía que terminarse. Las apuestas son demasiado altas para algo menos que la perfección». Mientras comenzaban su descenso hacia Nueva York, las luces de la ciudad emergieron de la oscuridad abajo, una galaxia impresionante y extensa de esfuerzo humano. El aterrizaje fue impecable. En el momento en que las ruedas del jet tocaron el asfalto, un vehículo negro de Monroe Dynamics ya estaba acercándose a su lado. La entrega de Marcus, el técnico a bordo, al equipo terrestre que esperaba fue un ballet silencioso y sincronizado de profesionalismo. Las puertas se cerraron y el vehículo, ahora acompañado por 2 cruceros de la NYPD, se alejó rápidamente en la noche. Durante el trayecto hacia Manhattan en su propio auto, un silencio inquietante cayó entre ellos. La misión ahora estaba fuera de sus manos. Todo el poder, toda la planificación se reducía a un viaje a través del tráfico nocturno y la habilidad de un equipo quirúrgico. Estaban cruzando el puente Triborough, el horizonte de la ciudad, una declaración brillante de esperanza y ambición, cuando el teléfono de Isabela se iluminó con un mensaje. Era de David. Liam observó su rostro, intentando leer su expresión bajo el brillo intermitente de las luces de la calle. Leyó el mensaje y por un segundo no pasó nada. Luego vio que sus hombros, que habían estado sutilmente tensos durante horas, finalmente se relajaron. Un suspiro largo y lento escapó de sus labios y luego una sonrisa, no la sonrisa educada y profesional a la que estaba acostumbrado, sino una sonrisa genuina y radiante de alivio y triunfo profundo que se extendió por su rostro. Giró el teléfono para que él pudiera verlo. Era una foto, un médico con bata azul, la mascarilla bajada, dando un pulgar arriba cansado pero victorioso. El texto debajo decía: «Los pulmones están dentro, los signos vitales estables. La Dra. Sharma dice que la niña es una luchadora. Y dice que te dé las gracias». Isabela apoyó la cabeza contra el asiento y cerró los ojos por primera vez ese día. La guerra había sido ganada. La batalla había valido la pena. El costo, aunque inmenso, había comprado algo invaluable. «Nunca olvides esto, Liam», dijo, su voz suave pero resonante. «Nunca olvides que lo que hacemos no se trata de logística, contratos o precios de acciones. Se trata de esto. Esta es la única línea de fondo que importa». La historia del vuelo 762 se convertiría en una leyenda, un cuento de advertencia susurrado en las salas de juntas sobre el día en que una mujer tranquila con pantalones deportivos puso de rodillas a una aerolínea. Pero para Isabela Monroe, mirando la ciudad que nunca duerme, fue simplemente el día en que se vio obligada a recordarle al mundo una verdad simple e inmutable. El respeto no es una cortesía que se ofrece, sino la moneda fundamental del negocio y la vida.
Y cuando esa moneda se niega, la deuda incurrida puede ser catastrófica. Al final, esta no fue solo una historia sobre una aerolínea o un vuelo cancelado, fue sobre la arquitectura oculta del poder y la confianza silenciosa de aquellos que lo ejercen. La doctora Isabella Monroe nunca alzó la voz, nunca hizo una amenaza, simplemente se negó a participar en un sistema que la faltó al respeto. Nos recordó que la declaración más poderosa no siempre es un grito, sino a veces el acto silencioso e irreversible de llevar tu negocio, tu valor y tu respeto a otro lugar. Esta historia es una lección poderosa de que el prejuicio, sin importar cuán pequeño o casual, puede tener consecuencias que se propagan a través de carreras, empresas e incluso el mercado de valores. ¿Qué habrías hecho en su posición? ¿Estuvo justificada su respuesta? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo y aprecias los relatos de fuerza silenciosa y consecuencias profundas, por favor dale un like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y asegúrate de suscribirte al canal. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima historia. Gracias por escuchar.